Buenas tardes y tengan un bendecido sábado. Esta tarde vamos a estudiar la lección 4 de la lección de este trimestre, cuyo título general es El amor de Dios y su justicia. Y el título es Dios es apasionado y compasivo. Y como ya estuvimos viéndolo, qué pasó en la historia, nos preguntamos, ¿qué Dios es misericordioso, es compasivo y nos ama apasionadamente? Claramente, solo uno, Jehová, el que nos redimió, el que se hizo hombre para redimirnos. Los otros dioses, incluyendo a los dioses de la bestia y el falso profeta, son ídolos, detrás de los cuales se esconden Satanás y los demonios. Y luego Éxodo 34, 5 al 7, cuando Jehová pronunció su nombre delante de Moisés. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Cuáles son las características principales del carácter de Dios? Misericordia y piedad, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Porque la ira es lo que ocurre cuando Dios respeta nuestra decisión de apartarnos de Él y nos deja. Esa es la ira, como claramente se lo explicó a su pueblo. Y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, porque el que perdonó siempre es Jehová, nuestro Dios y Padre, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, al que hace maldad, al hijo del príncipe de este mundo, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, como dice en sus mandamientos. ¿Para qué? Para hacer misericordia a millares, a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Porque no importa lo que los padres hayan hecho, Dios nunca culpa a los hijos por el pecado de los padres. Y en el Salmo 96, 4 al 5, que cita en Jehová en el conflicto de los siglos, para decir que este es el mensaje del primer ángel, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Qué pasa con los dioses de la bestia y la falso profeta? Son ídolos. ¿Qué pasa con el dios oficial de la bestia romana, de la abominación desoladora? Los dioses que define son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Y el pueblo adventista tiene una misión, y el remanente leal a Jehová del pueblo adventista la va a cumplir. Los lugares asolados en defensa de la abominación desoladora, en defensa del ídolo del desolador, ¿eh? que fueron la ciudad y el templo de Dios que fueron echados por tierra, serán reedificados. Y aquí tenemos un esquemita donde vimos qué es lo que pasó cuando comenzaron las 70 semanas y los 2300 años de la profecía de Daniel 8. ¿Eh? ¿Qué pasó? Se dio la orden para reedificar a Jerusalén. ¿Y qué pasaría 2300 años después? Se daría la orden para reedificar los lugares asolados. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Contra quién? Contra Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, y por él fue quitado el continuo, la obra de Dios y de Jesús en su santuario, a favor de su pueblo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Cómo? Asesinando a todas las piedras vivas, a todo el pueblo conocía a su Dios, y no adoraba la abominación desoladora. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, y se perdió el conocimiento de la verdad. Cuando fue asesinado el pueblo conocía la verdad. Al fin del siglo XIII, hizo cuanto quiso y prosperó. Y ahora viene la pregunta, ¿hasta cuándo? Y esta es la respuesta, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será reedificado, dice el original, hecho derecho, puesto en pie. Y eso es lo que Dios le mostró a Nehuay que había ocurrido en 1844. Dios llamó al pueblo adventista a hacer una obra especial. Dice ella, en Primeros Escritos, página 65, el Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada. ¿Por quién? Por el pueblo de Dios. Y el remanente, ¿quiénes eran? Las vírgenes solamente. Y los lugares asolados han de ser reedificados. Y en Testimonios para los Ministros, página 50, ya dice, en el mundo existe solamente una iglesia,
que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. ¿A quién le dio Dios esa tarea? Al pueblo adventista. ¿Y qué tenía que hacer? Primer trabajo, recuperar el conocimiento de la verdad, y después los lugares asolados serían reedificados. ¿eh? Y sigue diciendo Elena, el mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Y la iglesia leal a Jehová, ¿cuántas iglesias sabían que eran leales a Jehová? La única que estaba haciendo la obra que Jehová le había dado al pueblo adventista y había anunciado por medio de Daniel era la iglesia adventista. Y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. Y ahora cita las palabras de Pablo, donde nos dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Por qué? Porque si el pueblo adventista descubría cuál era la verdad, esa luz iba a iluminar toda la tierra. Y el templo de Dios, el nuevo pacto, está simbolizado por el tabernáculo del santuario, donde en el tiempo del nuevo pacto no habría separación entre lugar santo y lugar santísimo, porque Dios pondría su trono en las piedras vivas y todo sería santísimo como Dios lo había anunciado por medio de Ezequiel. Y esa puerta del templo, del tabernáculo, del templo de Jehová se abrió cuando fuimos redimidos y fuimos liberados de la esclavitud de la cárcel. Pero para poder salir de la cárcel tenemos que conocer cuál es la verdad, tenemos que conocer cuál es la puerta y cuál es el camino, tenemos que conocer el Evangelio del Reino de Dios. Y por eso Jesús nos dice a nosotros, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá allí. O sea, el vencedor del pueblo adventista, las vírgenes que recorren el camino angosto y lleguen al final del camino y entren con el esposo a las bodas, nunca más van a salir del templo de Dios. Satanás no las va a poder vencer. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, porque va a ser parte de la esposa del Cordero, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre es nuevo. Apocalipsis 3:12. ¿no? Y de lo mismo habla el versículo de memoria de Isaías 49:15, porque habla de Jehová y de su promesa a su pueblo, a Sión, a Jerusalén, porque cuando Dios habla de Sión, de Jerusalén, no está hablando de edificios, está hablando de personas. Y él está hablando, esta promesa fue hecha antes que sobre ellos llegara el tiempo de la ira, antes de que sobre el pueblo de Israel llegara el tiempo de la ira. La promesa a la esposa del Cordero, que debe cumplirse en el tiempo de la última generación, porque a partir de que lo simbólico se transformó en lo real, Jerusalén es la ciudad de Dios, construida, edificada con piedras vivas, los lugares solos que fueron echados por tierra y tienen que ser reedificados. Y vamos a leer justamente las palabras de Dios en Isaías 49, 14 al 18, no solamente el versículo de memoria. ¿Y qué dice Jehová aquí? Pero Sión dijo, me dejó Jehová, porque eso pasaría en el tiempo donde llegara el tiempo de la ira, y el Señor se olvidó de mí. Y así le contesta a Dios, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, cosa prácticamente imposible, yo nunca me olvidaré de ti, está diciendo. Aunque llegue el tiempo de la ira, yo nunca me olvidaré de ti, porque todo lo que pasaría en el tiempo de la ira sería también para el bien de su pueblo. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, le dice aquí en Jerusalén. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa. ¿Sí? ¿Cuándo tendrán que ser reedificados los lugares asolados? Porque aquí está hablando de la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia. Tus edificadores, dice, vendrán a prisa. ¿Y quiénes serían? Los siervos fieles y prudentes del pueblo adventista que llegaran a ser las primicias de la esposa del Cordero. Los que trabajarían en la reedificación del templo de Dios. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. ¿Quiénes son los destruidores? Los lobos que vienen de Babilonia y están disfrazados de adventistas, de ministros adventistas, y la cizaña, los que los siguieran. Y viene la promesa, dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Y acá está hablando de la gran multitud, que no se podrá contar, que saldrá de Babilonia y entrará por las puertas de la ciudad de Dios.
Y termina diciendo Jehová, vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, Jerusalén, está hablando de Jerusalén, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Está hablando de la iglesia triunfante. Y para que esto pase, como Dios lo anunció, porque las vírgenes habrían dormido y estarían en la condición del ángel de la Odisea, e Isaías 29, 18, 19 dice, en aquel tiempo los sordos, los ángeles de la Odisea, oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. Entonces los humildes, cuando las vírgenes sean despertadas por el clamor de medianoche, los humildes crecerán en alegría en Jehová. Y aún los más pobres de los hombres, los que antes se creían ricos y ahora se sienten pobres en espíritu, se gozarán en el Santo Israel. Y en Isaías 60, 61 y 62 se describe lo que Jehová hará por amor de su pueblo, por amor de su esposa. Y son hermosas estas palabras. Vamos a empezar por Isaías 60, algunos párrafos de Isaías 60, porque tenemos que entender lo que Dios anunció por amor de su pueblo. ¿Y qué nos dice Isaías 60, 1 y 2 y después en adelante? El 10 al 12 y el 21 al 22. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿A quién le dice esto? A los sellados del pueblo adventista, porque los que tengan el nombre de Dios escrito en la frente es porque reflejan de nuevo la gloria de Jehová. Han sido nuevamente transformados a imagen de Dios. Como Dios creó a Adán y Eva, escribiendo su ley en la mente y el corazón de ellos, esto habría pasado con los sellados del pueblo adventista. Por eso nos dice Jehová, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, cuando su nombre esté escrito en nuestras frentes. Y sigue más adelante, versículos 10 al 12. Y extranjeros edificarán tus muros. Ahí le está hablando a Jerusalén. ¿Quiénes son estos extranjeros? Los que cumplirán la misión del pueblo que no es pueblo, el pueblo adventista, y serán las primicias de la esposa del Cordero. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes servirán. Porque mira, te castigué, mas en mi buena voluntad tendré misericordia de ti. Tus puertas estarán de continuo abiertos, porque las puertas del templo de la ciudad de Dios están abiertas para el pueblo adventista. Se van a cerrar para las vírgenes, pero seguirán abiertas para el pueblo que está en Babilonia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones. Y aquí está hablando de los que van a ser salvos de todas las naciones durante el fuerte pregón, en el que el pueblo de Dios que está en medio de la gran Babilonia será llamado a salir de ella y a correr a la ciudad de Dios y entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Y conducidos, dice, a ti sus reyes, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y el todo será asolado. Y tu pueblo, y esa es la promesa, en versículos 21 y 22, todos ellos serán justos. A ver, ¿qué somos nosotros? Árboles malos. Y la promesa es que seremos árboles buenos, árboles de justicia. Y todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, dice Jehová. Porque ¿quién va a transformar a un árbol malo en un árbol bueno? Solamente Dios, nuestro Dios y Padre, para glorificarme. Y esta es la promesa, el pequeño de los sellados de la iglesia remanente vendrá a ser 1000. O sea, ¿por qué Dios nos manda primero a buscar las ovejas perdidas? Porque se va a cerrar la puerta para las vírgenes. ¿Y qué va a pasar por cada adventista que se salve? El pequeño vendrá a ser 1000 durante el fuerte pregón. El menor, un pueblo fuerte. Y termina diciendo Jehová, yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Esa es la promesa para los que tendrían que reedificar los lugares asolados. Y en Isaías 61, Jehová anuncia cómo será terminada la obra que comenzó el Mesías, el ungido de Jehová por sus discípulos, por sus hermanos, que también serán ungidos como el Mesías. ¿Con qué? Con el Espíritu de Jehová. Porque ¿quién va a estar morando en los hermanos de Jesús? Su Dios y Padre.
Y vamos a leer Isaías 61, los versículos que leyó Jesús primero y después vamos a seguir leyendo otros más, porque Jesús leyó una parte, la parte que él iba a anunciar. Y dice Isaías 61, 1 y 2, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿A partir de cuándo sería publicada la libertad? Cuando fuéramos redimidos con la sangre del Cordero. Y a los presos en el reino del príncipe de este mundo, el reino del pecado y la muerte, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, donde las puertas de la cárcel están abiertas, las puertas de la casa de Dios están abiertas, y uno puede salir de la cárcel y entrar al reino de Dios. Y hasta aquí leyó Jesús. Y no siguió, porque lo otro es nuestra misión. Tenemos que predicar lo mismo que Jesús. Y el día de la venganza al Dios nuestro. Este es el mensaje del tercer ángel que debe predicar el pueblo adventista. Porque se va a cerrar la puerta de la gracia y las 7 últimas plagas van a ser derramadas sobre los impíos que continúen adorando a la bestia a su imagen. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, como dice Ezequiel, a los que se angustian y lloran al ver lo que está pasando en nuestra iglesia, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y esta es la promesa, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Y qué va a pasar? Porque estos son los siervos fieles y prudentes. La profecía dice que reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y eso va a pasar justamente cuando los lugares asolados hayan sido reedificados. Y entonces llegará el día de Jehová y comenzará el tiempo de angustia. ¿Y qué va a pasar en el tiempo de angustia? Dice la profecía, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y está hablando aquí de los obreros de la hora undécima, porque el que sale de Babilonia tiene que unirse al llamado del espíritu de la esposa. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. ¿Quiénes? Primero los 144.000 sellados del pueblo, que no es pueblo, el pueblo adventista, y los obreros de la hora undécima. ¿Sacerdotes de quién? De Jehová, ministros de Jehová. Comeréis las riquezas de las naciones, dice la profecía. ¿Por qué? Porque lo que tiene valor de las naciones va a salir de ellas. La gran multitud redimida de la gran Babilonia, porque saldrá de la gran Babilonia y se unirá al pueblo de Dios. Esas son las riquezas de las que habla la profecía. Y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo Jehová soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y ahora viene la promesa, dice, una nueva promesa, y la descendencia de ellos. Porque ¿cuál va a ser la descendencia de los 144.000? Sus hermanos, como los hermanos de Jesús. Jesús vería el linaje y los que hicieran esta obra también. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. ¿Quiénes? Los 144.000 y los obreros de la undécima, hijos de Dios y hermanos de Jesús. Y termina diciendo Isaías 61, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Si Jehová es nuestro Dios, tenemos que alegrarnos, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. ¿Cuáles son las vestiduras de salvación? El manto de justicia. Las vestiduras blancas que podemos comprar de Jesús. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Y cuáles son las joyas de Dios? Su carácter. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Va a haber un pueblo justo, un linaje bendito de Jehová. Esa es la promesa.
Y por supuesto, esta promesa la va a tener el que quiera, el que tenga hambre y sed de justicia. Y todo esto Jehová lo vuelve a reafirmar en Isaías 62. Y dice que lo hará por amor de Jerusalén, por amor a su esposa. Por amor de Sión dice, no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha, hasta que sus hijos sean justos. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Y agrega, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá desolada, sino que será llamada Esibá, mi deleite, y tu tierra Beula, desposada, porque el amor de Jehová estará en ti, esa es la promesa. El amor de Jehová va a estar en el corazón, en la mente y el corazón de todos los sellados, por eso su nombre va a estar escrito en su frente, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Porque como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo, porque Jehová es el esposo, Jehová es el que nos redimió. Sobre tus muros, oh Jerusalén, dice, he puesto guardas. ¿Y estos guardas qué van a hacer? La obra de Elías. Van a despertar al pueblo y les van a mostrar cuál es la verdad. Les van a predicar plenamente el mensaje de los tres ángeles. Todo el día y toda la noche, dice Jehová, no callarán jamás, nunca van a dejar de predicar. Y ahora agrega, los que os acordáis de Jehová. ¿Por qué? Porque el pueblo estaría en apostasía, y si alguno se acordara de Jehová y clamara a él, Dios contestaría. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra, hasta que Jerusalén sea reedificada. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Y ahora viene el mensaje y la obra que tenemos que hacer. Dice, pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras. Eso es para preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Alzad pendón a los pueblos. Esta es la obra de quién? Del tercer Elías, que llama al pueblo a qué? Allá en el camino, como Juan, y llama al pueblo a encontrarse con su Dios. He aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra, decirte a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Esa es la promesa de Dios. Y como leímos en la lección de sábado pasado, en Sonías 3:14, 17, Dios habla también de este tiempo. Y dice, canta hoy la decepción. ¿Quién es la decepción? La iglesia permanente. La voz de su júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, porque Jehová va a estar reinando en los 144.000 sellados y después en la gran multitud. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Porque este es el amor de Dios. Y esta es la esposa del Cordero, que irá con él a la última batalla del plan de redención, como leemos en Apocalipsis 22, 14 y 17. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para comer el fruto del árbol de la vida y llegar a tener vida, y para entrar por las puertas en la ciudad, en la Nueva Jerusalén. Y el espíritu y la esposa, fíjense, tiene que haber esposa. Las primicias de Jerusalén, los primeros sellados,
que tiene el nombre de la esposa del Cordero escrito en la frente, son los que van a la batalla. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. O sea, tiene que seguir el mismo camino, tiene que ser obrero, tiene que ser un obrero de la hora undécima. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, porque no hay balanza acá. Es gratis, es por gracia, es por amor y misericordia de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Dios va a estar reinando no solamente los 144.000, sino en la gran multitud. Yo oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, estoy leyendo Apocalipsis 19, 6 a 9, aleluya, gloria a Jehová, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Dónde? En la gran multitud va a estar reinando. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Y cuál es la esposa que está preparada? Los 144.000 ya fueron sellados, ahora está hablando de la gran multitud. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y entonces el pueblo adventista habrá cumplido su misión. O sea, cuando ya la gran multitud haya salido a Babilonia y se haya preparado, el pueblo adventista habrá allanado el camino, habrá cumplido su misión y habrá quedado preparado el camino para la segunda venida del santo, del verdadero Jesús. Como dice Isaías 25:9, todos los redimidos de la última generación, cuando vean venir a Jesús en las nubes de los cielos, ¿qué van a decir? Y se dirán aquel día, y aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová. ¿Quién es Jesús? Es Jehová, nuestro Dios y Padre, el Dios fuerte, el Padre eterno. No es un Dios hijo, ese es un ídolo. El verdadero Jesús es Jehová. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y es importante decir esto porque nuestra misión es predicar el mensaje de los tres ángeles, mostrando claramente, como Elías, la diferencia entre la verdad y la mentira. Ahora, tristemente, el Dios de los autores de nuestra lección, el Dios la Trinidad, sabemos que es la abominación asoladora detrás de la cual se esconden Satanás y los demonios, el ídolo que mandó y mandará a sus siervos, a los hacedores de maldad, a asesinar al pueblo, conocer a Jehová y no lo adora. Eso es amor. Asesinar es amor. ¿Ama Satanás a los que lo llaman Dios y Cristo? Por supuesto que no ama al que no lo adora, pero ¿ama Satanás a los que lo llaman Dios y Cristo? Y la respuesta es clara, no. Porque Satanás no puede amar, porque no tiene amor en su corazón. Y como Dios le mostró a Juan, cuando Satanás, a través de Constantino, levantó a las tropas con las que pelearía contra la verdadera Iglesia de Cristo, levantó a la Iglesia Católica, ¿qué pasó con ellos? Como leemos en Primeros Escritos, página 213. La gente quedó del todo engañada, se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran ¿de quién? De Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban, porque Jezabel no es la iglesia de Cristo, es la sinagoga de Satanás, la iglesia de Satanás, y a Satanás adora. Y el que está ahí en medio de Babilonia está engañado y está adorando a Satanás, ¿no? Como las imágenes que vemos acá, donde hombres se postran ante hombres, y el Papa tiene la tiara de ¿quién? De los sumos pontífices paganos, porque eran sumos pontífices del Dios del cielo, de la tierra y de los infiernos. ¿Y qué pasó? Entonces, como dice en Juan, Primeros Escritos 211, Satanás se regocijaba por la caída de tantos. Porque, ¿qué le pasó a Satanás? Estaba gozoso por hacer caer a los hombres. Y entonces incitó a la iglesia caída, Roma, a obligar a quienes querían conservar la pureza en su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes. Las definían en la doctrina de la Trinidad, como podemos ver en el Edicto Tesalónico, recibirse la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, que no adoraba la Trinidad, y eso es muy claro,
y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué? Por negarse a adorar a la abominación asoladora, la Trinidad. ¿Y por qué sin misericordia? Porque los que los asesinaron habían llegado a conocer las profundidades de Satanás y ya no había amor en el corazón de ellos. Eso es lo triste. Y a eso lleva el Dios la Trinidad a las personas. No puede llevarlas a otro lugar, no puede dar otro fruto. Como dice el edicto de Tesalónica, donde la bestia romana dijo: queremos que todos los pueblos profesen una religión. ¿Cuál? La que profesaban el pontífice de Damaso y el obispo de Alejandría. ¿Y cómo la definieron? Creemos en la divinidad única del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad, que hay tres personas que son Dios, y de la piosa Trinidad. ¿Cuál es la imagen a la que adoraba la bestia romana? ¿Cuál es la imagen de la bestia? La Trinidad. Ordenamos que tengan nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, o sea, el que adora a la Trinidad, que es un cristiano católico. ¿Y qué está haciendo ahora la Iglesia Adventista? Bautizando cristianos católicos. ¿Está trabajando para quién? ¿Para Dios o para el príncipe de este mundo? Para el príncipe. Ordenamos que tengan nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. Por eso no pueden comprar y vender, pierden sus derechos civiles, sobre los que pesará la infamia de la herejía, los declara herejes. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y será objeto primero de la venganza divina. La Trinidad se va a vengar, porque es un Dios de amor, no. Y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Satanás. Y asesinaron. Y como leemos en Juan 16, 1 al 4, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos, se expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, que harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, el que adora la Trinidad, el pueblo antista que adora la Trinidad, ¿conoce el verdadero Padre? No, el verdadero Jesús tampoco. ¿A qué está adorando? Ídolos. Estos son hechos claros y evidentes que deben ser ocultados para poder engañarnos, para llevarnos a adorar a Satanás y a los demonios bajo su disfraz cristiano, bajo el disfraz de la Trinidad, y hacerlos entrar por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás, porque esa es la misión de los lobos. Ahora, ¿cuál es la pasión que guía a la abominación desoladora, a Satanás y a su mujer? Las ansias de sangre de los mártires de Jesús, el pueblo que conoce a su Dios y no adora al dragón, no adora a la Trinidad, como leemos en Apocalipsis 17:6. Dice Juan: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Y por qué la gran ramera se embriagó de la sangre de los mártires? Porque sus dirigentes habían llegado a conocer las profundidades de Satanás, por adorar a la Trinidad. Como Jesús lo anunció y podemos ver en la historia que sucedió, a el Dios de la mujer Isabel, al Dios de la Trinidad, le agrada llevar a los que lo adoran a conocer sus profundidades, las profundidades de Satanás, y convertirlos en sus hijos, en parte de su simiente, y en asesinos de sus hermanos. Le agrada que sus hijos manifiesten su carácter, como podemos ver claramente en el edicto de Tesalónica del año 380. Como indica el mismo edicto, esa era la voluntad celestial de la Trinidad. ¿La voluntad celestial de quién? De Satanás. Porque ese es el problema. El que adora a los ídolos de la Trinidad adora a Satanás y a los demonios. Como leemos en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice Jehová a la serpiente, y entre tu simiente, entre tus hijos y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y como dice Juan, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era hijo de quién? Del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y esto ocurre siempre que se persigue. Y que el pueblo adventista adore a esa misma abominación es fruto de la obra de los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas. Esa es la arena, el fundamento común que ahora tenemos con la bestia y el falso profeta. Y aunque parezca mentira,
Es lo que los mismos teólogos que escribieron el libro de la Trinidad indican. En el libro de la Trinidad, de Casa Editora Sudamericana, páginas 10 y 11, leemos: en consideración a nuestros amigos católicos romanos, o sea, a la ramera romana que se embriagó la sangre de los mártires de Jesús, pareciera apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias, ¿eh? por la cual asesinaron al pueblo que conocía a su Dios. Y siguen diciendo: por eso nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. Ahora, ¿cuál es el terreno común? La abominación asoladora. Y el que construye su casa sobre ese terreno, ¿la edifica sobre Jehová o sobre la arena? Claramente sobre la arena, sobre la falsa roca que son dioses. Y también dicen que tenemos ahora un terreno común, ¿eh? con las instituciones en las que se manifiestan los espíritus de demonios, a los que ellos llaman Espíritu Santo. Y esto también lo dice en la página 11 del mismo libro de Casa Editora Sudamericana. En atención a nuestros hermanos y hermanas pentecostales carismáticos, deberíamos ser capaces de afirmar fácilmente nuestra sólida creencia en y experiencia de la plena personalidad y deidad del Espíritu Santo. ¿De qué Espíritu Santo? El de la Trinidad. Dicen: gracias al Señor, la vasta mayoría de creyentes pentecostales carismáticos están firmemente arraigados en sus convicciones doctrinales trinitarias. ¿Gracias a qué Señor? A Satanás. Llaman Señor a Satanás. Y terminan diciendo: podemos compartir sin dificultad un terreno común con ellos, con la sinagoga de Satanás. Y también tenemos un terreno común con las iglesias protestantes caídas que no creían en nuestras convicciones trinitarias, el terreno que ellas tienen en común con la bestia después de unirse a ella en puntos comunes de doctrina, como lo vimos. ¿Y qué dicen nuestros teólogos? Página 11 del libro de la Trinidad. En beneficio de otros evangélicos no carismáticos, agregan bautistas, presbiterianos, metodistas, menonitas, etc., las iglesias protestantes caídas, existe una fuerte necesidad de que sean conscientes de nuestras convicciones trinitarias, las que han sido cuestionadas por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los adventistas sabían que la Trinidad era la abominación asoladora, que al pueblo que conocía a su Dios lo asesinaron en defensa de la Trinidad. Y lamentablemente ahora ese vino, el vino de Babilonia, está en nuestra iglesia. Ahora, ¿qué amor puede llegar a tener el que adora conscientemente estas imágenes, a estos ídolos? Ninguno, no pueden tener amor. Como la bestia y el falso profeta, lo único que pueden llegar a lograr es conocer las profundidades de Satanás, como los apóstatas de la iglesia primitiva, conocer lo que hay en lo profundo del corazón y de la mente de Satanás y de los demonios, y ser transformado a imagen de ellos. Eso es lo que pasó. No va a pasar otra cosa diferente que lo que pasó con los apóstatas de la iglesia primitiva. Si esa adoración es consciente, si después de escuchar el mensaje de Elías siguen adorando a la imagen de la bestia. Y una de las cosas llamativas, porque Dios nos reveló muchas cosas pasarían en nuestra iglesia, es porque la iglesia adventista triunfará y no caerá. Y nos preguntamos por qué, a pesar de que nuestros ministros y las vírgenes dormidas estén adorando a Satanás y a los demonios, al adorar a la imagen de la bestia, a la Trinidad, al Dios de la mujer Isabel, la imagen del celo, la iglesia adventista no caerá, porque eso es lo que Dios anunció, como leemos segundo tomo de Sax Selectos, página 436. Y también está en Evento de los Últimos Días, página 184. Dice Elena: puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del precioso trigo. Es una prueba terrible, sin embargo, tiene que ocurrir. ¿Y qué parecería? Que la iglesia está por caer. Ahora nos preguntamos: ¿cayeron las iglesias protestantes en manos de Satanás? Sí, cayeron. Como por recorrer todo el camino a la apostasía y después perseguir y expulsar esas iglesias al pueblo adventista, como leemos en Primeros Escritos, página 73. Dice Elena que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. Y las iglesias han estado llenándose de toda inmunda y aborrecible, porque son parte de Babilonia y son iglesias dirigidas por Satanás.
porque como Jesús lo dijo, a partir de que las vírgenes salen a recibir al esposo, a ellas es semejante al reino de los cielos. Y las otras iglesias cayeron. ¿Por qué cayeron? Por lo mismo que cayeron los apóstatas a la iglesia primitiva y están haciendo los dirigentes de nuestra iglesia. El deseo de imitar las prácticas de los impíos, las iglesias caídas, y de buscar su amistad. Porque los lobos están llevando a nuestros ministros a ser pontífices con estas iglesias. Y leemos el conflicto de los siglos, página 433. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Ahora, ¿qué iglesia se unió a Roma en puntos comunes de doctrina? Las iglesias protestantes caídas. ¿Y la iglesia adventista? También. Aunque no lo hizo, buscando unirse en puntos comunes de doctrina, los lobos introdujeron a nuestra iglesia las doctrinas de Babilonia. Y, dice Elena, sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen sus ejemplos, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Y a eso nos quieren llevar los lobos vestidos de ovejas. El mensaje Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Y agrega ella, al nacer estas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Y termina diciendo, pero esas iglesias cayeron, víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel. ¿Qué deseo? El deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Y eso es a lo que guiaron los vestidos de ovejas a nuestros dirigentes, a fornicar con estas mujeres. Y agrega Elena las palabras de Ezequiel, pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Conflicto de los siglos, página 433. Por eso leemos en el Evangelismo, página 171, que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente ha de ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe ser su obra de separar de las iglesias, ¿qué iglesias? Las iglesias caídas, a un pueblo sostendrá los principios, la verdad eterna. Y esa es la misión del pueblo adventista. Esas iglesias son parte del plan divino ¿de quién? De Satanás, como Dios lo reveló claramente. Son parte de la sinagoga de Satanás, la iglesia de Satanás. ¿Y qué dicen nuestros dirigentes ahora? La reconocen como parte del plan divino y se unen a ellas, porque están ciegos. Y la pregunta es, ¿cayó la Asociación General de la Iglesia Adventista de Battle Creek en manos de Satanás? Y la respuesta, como Dios les mostró después, es sí. Eso es lo que ocurrió en el tiempo de la apostasía alfa y ocurriría ahora. Como leemos en el evento de los últimos días, voy a leer 4 de estas citas, dice Elena, la voz de Battle Creek, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios. Ya Dios no dirige a la Asociación General. La iglesia se encuentra en estado lodicense, la presencia de Dios no está en su medio, ya Dios no estaba ahí. Y después leemos, han pasado algunos años desde que he considerado la Asociación General como la voz de Dios. De hace años ya no es la voz de Dios. Y termina la última cita de 1901, el hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado como si fueran la voz de Dios al pueblo. Como creíamos que la Asociación General lo era, porque ya sabía que no era, es un asunto del pasado. Y lo mismo estaría pasando en nuestro tiempo. ¿Es la Asociación General la voz de Dios que se manifiesta en el folleto de elección de nuestra escuela sabática? No. En los folletos de elección de nuestra escuela sabática encontramos las abominaciones de Babilonia, la comida y la bebida de los borrachos. La Asociación General no es la voz de Dios y eso es evidente. Por eso, si nos preguntan, ¿es la Asociación General de la Iglesia Adventista la voz de Dios en el tiempo de la apostasía omega? Y la respuesta, ¿cuál tiene que ser? No. Como en el tiempo de la apostasía alfa, no lo es. A lo sumo puede ser la voz de los que se esconden detrás de la imagen de la bestia, ya que como Dios le mostró a Juan, Satanás y sus siervos habrían copado el campo del padre de familia, habrían copado a las vírgenes y habrían introducido la imagen del celo para hacer que adoremos a los hijos de la bestia y el falso profeta y alejar a Jehová de nosotros.
para que la única iglesia leal a Jehová caiga en manos de Satanás, como leemos en Ezequiel 8, 5 y 6. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, hacia el lado de Babilonia, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. ¿Qué había introducido? La imagen del celo, el ídolo que tendría que reemplazar a Jehová. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen estos, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí? ¿Para qué? Para alejarme de mi santuario. ¿Por qué? Porque la imagen del celo tiene que hacer que la adoremos para que Dios nos deje y adorando esta imagen y Él se retire. Y esa sería la primera abominación que sería introducida en nuestra iglesia después de la muerte de Nehuay. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y al final, ¿qué pasa? Después, la segunda, en sus cámaras secretas, en sus mentes, se hace imagen de estos dioses y le empieza a orar. La tercera se unen con las mujeres rameras, como Israel Sittim, para adorar junto a ellas a Tamuz, al Jesús de Babilonia, y llamarlo Cristo. Y finalmente, como dice Ezequiel 8 y 6, y 17, adoran al sol directamente, postrándose hacia el oriente, y se olvidan de Jehová. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, le dan la espalda a Jehová, y adoran a quién, al Dios de Babilonia, al Dios de la gran Babilonia, definido en la imagen del celo, a la Trinidad, postrándose hacia el oriente. ¿Están en el templo de Dios? No, le dieron la espalda al templo de Dios. ¿A quién adora? Al Dios de Babilonia. Se postra hasta el oriente, que ven una cruz y detrás el sol y la adoran. Esa es la imagen a la que adoró Constantino y los apóstatas de la iglesia primitiva. Por eso, como Dios le mostró a Juan, ella dijo, se necesita ahora hombres y mujeres que trabajen fervientemente para tratar de salvar a las almas, pues Satanás, como poderoso general, ha copado el campo. ¿Qué campo? El campo del padre familia, a las vírgenes, a las que es semejante el reino de los cielos. Y en la última parte del tiempo que le queda, está trabajando con todo método concebible para cerrar la puerta a la luz que Dios quiere que venga a su pueblo. ¿Cuál es la luz? La luz del clamor de medianoche que ilumina el camino hacia Dios, que les muestra cuál es la verdad, cuál es la puerta estrecha, cuál es el camino. Dice, y si agrega Elena, él recorre, está hablando Satanás, todo el mundo para fortalecer sus filas, y los pocos que son fieles a los requerimientos de Dios son los únicos que podrán resistir. ¿Va a haber adventistas que podrán resistir? Sí, y aún a ellos los está tratando de vencer. Y hablando de lo que pasaría este tiempo, dice, en el gran corazón de la obra, Satanás empleará sus artes infernales en grado máximo, buscará toda forma posible para interponerse él mismo entre el pueblo y Dios. ¿Por qué? Porque quiere que lo adoremos y de ese modo alejar a Dios de nuestro lado e interrumpir la luz que debiera haber iluminado a sus hijos. Quiere impedir que el pueblo adventista conozca la verdad. Es su propósito mantenerlos en la ignorancia de lo que vendrá sobre la tierra. ¿Qué harían Satanás y sus siervos? Como Jesús lo anunció en la parábola del sembrador. Buscarían arrancar la semilla del reino cuando fuera recuperado su conocimiento y fuera sembrada en nuestros corazones. Y lograrían hacerlo en los corazones representados por la tierra que está junto al camino, símbolo de los hombres que confían en los hombres. Y además de eso, perseguirían al que llegara a comprender cuál es la verdad, sabiendo que parte de ellos se volverían atrás, las personas cuyos corazones son representados por la tierra con pedregales, y ahí no crecería la semilla del reino, la plantita, que transformaría ese corazón en un hijo de Dios, a imagen de Jesús, como leemos en Marcos 4:15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra. ¿Cómo la quita? A través de sus siervos, los siervos que andan por el camino, los lobos y los siervos malos, los ministros adventistas que van a quitar la semilla del reino. Viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones.
Y en Marcos 4, 6 y 7 leemos, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo porque la entienden, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué van a hacer los siervos malos? Van a perseguir y golpear a los siervos fieles. Luego tropiezan y muchos van a volver atrás. Ahora, ¿quién va a seguir adelante? ¿Quién va a ser el siervo fiel y prudente al cual cuando Jesús venga lo haya haciendo, cumpliendo la misión que le dio? Y uno se pregunta, a pesar de todo esto, lo que está pasando en nuestra iglesia, ¿la iglesia adventista no cayó? Y la respuesta es afirmativa, sí, no cayó. La iglesia adventista no cayó. Satanás y sus siervos pueden haber llegado a dominar a la asociación general y a la obra adventista, pero la iglesia adventista no ha caído, como sucedió en el tiempo de la apostasía alfa. Cayó la asociación general en manos de Satanás, pero la iglesia adventista no. ¿Por qué? Para comprenderlo, no solo debemos conocer nuestra historia y la profecía de lo que va a suceder con el pueblo adventista, sino debemos conocer a qué se refiere Dios cuando habla de su iglesia. Y eso es claro, su iglesia no es una institución. La iglesia de Cristo no es la asociación general, ni es la institución adventista. Son las almas fieles, como claramente lo definió la de White en Hechos de los Apóstoles, páginas 10 y 11. Y allí ella escribió, la iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, dice, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. ¿Cuál es la iglesia de Dios? Las almas fieles. En este tiempo, ¿quiénes van a ser? ¿Los siervos malos, la iglesia de Cristo? ¿La iglesia de Dios? No, los siervos fieles y prudentes, las vírgenes sensatas. Y dice ella desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra, no los dirigentes de una institución. Esa es una imagen de la bestia romana. Y agrega, en todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Esos centinelas daban el mensaje de amonestación y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. ¿Por qué? Porque Él mora en las piedras vivas como mora en sus hijos que no cayeron. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que le hubiese hecho provisión, ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él lo hubiese previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Incluso, ¿qué cosa? Que el lugar santuario sería echado por tierra, que el remanente de la iglesia primitiva sería asesinado. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Él no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría. Y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. ¿Habría una apostasía omega? Sí. ¿Satanás tomaría el control de la iglesia adventista, de la institución adventista? Sí. Y él sigue agregando, Elena, todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono y ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. La verdad va a triunfar. ¿Sería recuperado el conocimiento de la verdad por el pueblo adventista? Sí. ¿Sería predicado el pueblo adventista en el clamor de medianoche? Sí. ¿Habría vírgenes sensatas que creerían la verdad y recorrerían el camino angosto que lleva a la vida y llegarían a la ciudad de Dios y entrarían con el esposo a las bodas? Sí, claro que sí. Dios lo anunció y se va a cumplir. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia de Dios en nuestros días? Son los adventistas cuyos corazones son representados por la buena tierra, de la cual no podrá ser arrancada la semilla del reino, ni ellos se volverán atrás por causa de la persecución de los siervos malos, que estén comiendo y bebiendo con los borrachos del vino de Babilonia. Ellos son los que van a triunfar. Esa va a ser la iglesia triunfante.
las almas fieles. Y como Jesús lo anunció, y leemos en Marcos 4, 8 al 9, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 50 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, porque esto es una profecía. ¿Para quién? Para nuestros días. La iglesia de Dios en nuestros días no es la asociación general. No son los lobos vestidos de ovejas ni los siervos malos. La iglesia de Dios en nuestros días son las vírgenes sensatas, los siervos fieles y prudentes, los adventistas que recibirán el sello de Dios, en cuyos corazones el verdadero Espíritu Santo la promesa hará germinar, brotar, crecer y dar fruto a la verdadera semilla de trigo, hasta que haya crecido y reflejemos plenamente la imagen de Jesús, porque la verdadera semilla de trigo es el verdadero Jesús. No el Jesús de la Trinidad, esa es la semilla de la cizaña. Juan 12, 23 al 24. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿cuál es el grano de trigo? El Hijo del Hombre. Si el grano de trigo, el Hijo del Hombre, no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, va a tener muchos hermanos. Y por eso Pablo, en Romanos 8, 28 al 30, nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, a Jehová, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, el que prometió ser Dios, transformarnos a imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice Pablo, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también, que hizo Dios, justificó, y a los que justificó, a estos también, Dios que dice, glorificó, los transformó a imagen de Jesús, como dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lleguemos a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, como Jesús fue perfecto. Esa es la promesa de Dios. Porque Él lo prometió y Él lo va a hacer. Y en nuestra iglesia, ¿quiénes van a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo? Como dice en el juez, tercer tomo de Testimonios, página 67, notemos con cuidado este punto. Aquellos que reciben la marca pura de la verdad, que el Espíritu Santo estampó en ellos, son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. Citando Ezequiel 9. ¿Por qué? Porque el ángel de la Odisea no va a seguir siempre así, va a ver. Y cuando vea será probado. Y tiene que elegir a quién va a adorar. Y la próxima cita de la Revangera, el de 23 de septiembre de 1873, ya dice especialmente la hora final de la Iglesia. En el tiempo de sellamiento de los 144.000 que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. ¿Y quiénes van a ser parte de la Iglesia de Dios? Las almas fieles, los que se angustien y lloren. Por eso Jesús nos dijo en Mateo 24, hablando de las vírgenes, porque a las vírgenes es semejante reino de los cielos. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, sobre las vírgenes dormidas, para que les dé el alimento a tiempo? ¿A quién mandó hacer la obra de Elías? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, fíjense que el mensaje separa dos tipos de siervos, los fieles y los malos. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y niega el clamor de medianoche, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, con los falsos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y se va a cumplir la profecía? Claro que sí. Como leemos en Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el su Padre escrito en la frente.
¿Y a quién adoraban los 144.000? Como los miembros de la iglesia primitiva llevaban la bandera a un blanco puro que Dios les mostró en el Juá y que decía pureza y santidad, ¿a quién? A Jehová. Como el pueblo conocía a su Dios, ¿adoraron a la abominación asoladora, a la Trinidad? No, no la van a adorar. Pueden haberla adorado en el tiempo de su ignorancia, pero cuando conozcan la verdad, cuando conocen la verdad, adoran únicamente a Jehová, al único Dios verdadero, a nuestro Redentor, a nuestro Dios y Redentor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, aunque nos persigan. Y tenemos que clamar a Dios para que podamos tener hambre y justicia y ser tierra buena, para que en este tiempo de prueba podamos soportar la prueba, hacer la voluntad de Dios y llegar a tener el nombre de Dios escrito en la frente. Ese tiene que ser nuestro deseo. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Que tengas un bendecido sábado y una bendecida semana.